5, 4, La pequeña de 11 años. 3, Operativamente nosotros desarrollamos la... Quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. Al aire. Estamos en Así nos ven, el espacio de la Defensoría de los Televidentes de Telepacífico, y tenemos un tema hoy que es raro, porque a 5 años de haber pasado la pandemia mundial, todavía estamos hablando de ella, pero sobre todo en relación al audiovisual. Hoy hemos decidido conversar con profesionales del sector, Alejandro Antía y José Vicente Arizmendi, quienes nos van a contar su experiencia. Gracias por estar en Así nos ven. No solamente como trabajadores de la industria audiovisual, sino en relación a lo que hemos planteado de nos transformamos incluso en el momento de la pandemia a la hora de producir contenidos para las audiencias. ¿Cómo lo han visto las audiencias? Digamos, también es otro de los temas que vamos a hablar hoy aquí. Antes de arrancar la conversación con ustedes, vamos a ver otro como mirada o perspectiva, en este caso de Natalia Rendón. Ella es productora audiovisual y nos acompaña no en el set, pero sí virtual, tema que vamos a abordar hoy con su perspectiva sobre lo que fue producir en pandemia. Aquí está. Yo creo que la pandemia afectó la creatividad y la creación de productos audiovisuales para bien y para mal. Para mal, obviamente, porque todos los proyectos que se tenían para el 2020 pues se tuvieron que aplazar, cancelar, o tuvimos que cambiar, digamos, lo que teníamos planeado. Entonces eso trajo obviamente implicaciones económicas, trajo muchas IPs que quedaron como pausadas, y afectó pues a la industria como tal, pero también trajo nuevas maneras de crear, ¿sí? Trajo, digamos, nuevas maneras de pensar los proyectos. Obviamente la industria audiovisual es una industria muy presencial, propiedades intelectuales y muchas ideas que de pronto tuvieron que pasar para ser animadas, porque ya no se podía hacer, no se podían producir en imagen real. Hay muchos proyectos que de pronto, no sé, involucraron otras maneras de postproducción para poder llevarse a cabo. Empezamos a trabajar mucho desde la virtualidad. Muchas personas empezaron a escribir de nuevo, entonces nos invitó a volver a escribir, nos invitó a volver a repensar muchas cosas que pues estaban solamente pensadas desde lo presencial. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Nos cuenta nuestra compañera las cosas que nos dejó la pandemia en el entorno audiovisual y que se quedaron. Yo me emocioné hablando con compañeros del sector y José Vicente Cabezas, no Arizmendi, que lo presenté en el primer bloque. Quisiera que nos contaras un poco cómo fue la experiencia en pandemia, cómo fue ejercer ese rol de periodista en medio de esa circunstancia. Pues precisamente rompía mucho con lo que hablaba ella ahora. La industria es muy presencial, siempre hay que estar en el sitio y lo primero que siempre te decían era en el lugar de la noticia, ¿no? Hay que ir al lugar, hablar con la gente, estar allí. Cuando dijeron hay que aislarse, pensamos, bueno, y entonces ahora, ¿qué va a pasar con el noticiero? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Cómo vamos a contar las historias? En algunas ocasiones tocó salir y era enfrentarse a un monstruo invisible, pero en tantas otras aprendimos a adelantarnos a lo que vendría después con el trabajo virtual, el trabajo de oficina, y a manejar mucho mejor las redes sociales, que en ese momento pues simplemente nos servían en muchas ocasiones de información, y allí aprendimos como que también nos podían servir para producción. Increíble, porque digamos como que en medio de la crisis José Vicente anuncia ya o anticipa lo que estamos viendo hoy en día para potenciar otros recursos. Ya vamos a volver ahí con su perspectiva, porque me interesa que Alejandro, también de la industria audiovisual, en un rol muy específico, le tocó hacer ese tránsito. ¿Cómo fue trabajar en pandemia de esa manera? Al inicio obviamente tuve una duda. Total. No sabíamos qué tanto iba a durar esto, fue una vaina loca. Pero ese cambio de repente te dicen, no, tienes que ir a trabajar desde la casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos digamos, a mandar los computadores? Porque uno trabaja en oficina, uno tiene el equipo en la oficina. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar desde la casa a los que no tenemos equipo? ¿Cómo va a ser el intercambio de información, el hablar con el cliente? Una vaina muy loca.
Afortunadamente, uno, pues todo esto hizo que uno se adaptara rápido. Todos estuvimos muy atentos a la información, a qué era lo que necesitaba la industria en ese momento de nosotros. Y pues uno se acopla y trabajar desde la casa desde al inicio fue complicado, pero luego empieza a ser una actividad que uno adapta a la rutina diaria de una manera muy fácil. En tu caso, para hablarle a los televidentes que de pronto no están muy familiarizados con lo que hacemos, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué parte de la cadena de producción? ¿Qué hace un editor? ¿Qué era lo que te tocaba hacer en ese momento y que migraste a la virtualidad? Mi rol particular era que a mí me llegaban los videos en bruto. Horas y horas de grabación, el audio separado, el video separado, sin colorizar, o sea, había que colorizar. Mi rol era simplemente escoger las mejores partes, empezar a recortar, no perder el guión, porque lo importante es que se vaya entendiendo la idea, que se recorte pero que se entienda, dejar bonitos los colores, por así decirlos, y nada, seguir como unas pautas de lo que se necesita comunicar. Entonces, eso perfectamente se puede hacer desde la casa. Simplemente nos llega el guión, nos llega el video, trabaja en el equipo. Entonces, por ese lado estuvo muy bien. A la fuerza, pero tocó. A la fuerza, pero al final se disfruta un poco. Muy bien. Vamos a hacer una pausa en Así Nos Ven y ya regresamos, porque no nos vamos a dedicar solo a hablar de cómo fue en la pandemia, sino de cómo hoy permanecieron esas formas de producir audiovisuales. Ya regresamos. Operativamente en los últimos ¿Preparados? Empezamos a entender el mundo de otra manera. Empezamos a entender que existen otro tipo de narrativas, que existen otros formatos. Acá en Colombia estábamos muy dedicados a las películas independientes o a las novelas. Y ahora, desde la pandemia, no solamente por el tema del concepto de la pandemia, sino por lo que la pandemia trajo, se empezaron a pensar nuevas narrativas, nuevos formatos, nuevas formas de trabajar. Lastimosamente, el tema del rodaje, la producción en locación, pues sí requiere de una presencialidad, pero el resto de actividades e incluso la preproducción, hay muchas reuniones que se pueden hacer de manera virtual, la postproducción toda se puede realizar de manera virtual si uno se organiza bien. Entonces, pues le ha dado como opción a otras regiones y opción a otros espacios. Entonces, creo que a futuro, desde la pandemia, estamos viendo nuevos formatos, nuevas formas de producir, nuevas formas de trabajar de manera virtual, nuevas narrativas y nuevos formatos, no solamente la película de más de 60 minutos y la novela, telenovela, sino que también empezamos a ver miniseries, mediometrajes, películas más cortas. Entonces sí siento que trajo nuevas oportunidades, no solamente cosas malas. Bien, escuchando a Natalia, también piensen que nos dejó muchas cosas buenas. Digamos que la pandemia nos hizo obligatoriamente transformarnos. ¿Y qué sienten ustedes que fue lo bueno en nuestro trabajo para producir contenidos y para hablar ahora de la relación con las audiencias? ¿Qué fue lo bueno que nos dejó la pandemia? Yo pienso que nos volvió muchísimo más creativos de lo que habitualmente somos en la industria. Mucho. Por ejemplo, bueno, yo les contaba ahora la presencialidad del tema de la industria televisiva. ¿Cómo conseguir las entrevistas? Bueno, nos tocó aprender a manejar plataformas en las que en línea nos podíamos conectar con una persona. Antes, por ejemplo, en los medios nacionales, si vos estabas en Cali y necesitabas a alguien que estaba en Barranquilla para una entrevista, tenías que pedir permiso a Bogotá para que el corresponsal de Barranquilla te hiciera la entrevista. Si no se podía, te tocaba conseguir otro entrevistado en Cali. Ahora nos quedó esa garantía fuera de pandemia. Ya podemos entrevistar a alguien en cualquier lugar del mundo a través de una plataforma. En cualquier momento. Las imágenes, bueno, nos volvimos a la fuerza, yo creo, profesores de realización audiovisual. Nos tocaba decirle al entrevistado, venga, usted, por ejemplo, yo iba a hacer una nota sobre alguien en el campo, entonces necesito imágenes de apoyo del sitio en donde usted está, de la finca, de las vacas, de los caballos. Entonces ponga su celular horizontal, trate de no moverlo mucho. Si tiene un cable, un micrófono, de pronto manos libres para que se oiga bien la entrevista suya, si no hable durito, el plano debe ser así, entonces usted se debe ver así, y uno empezaba a grabarse a uno mismo dándole la instrucción a la persona para poder tener la entrevista, que esa persona se grababa a sí misma y te mandaba, más las imágenes, la voz en off.
no podías ir a un estudio, entonces te tocó improvisar en la casa. El estudio mío, por Parar el ejemplo, era colchón y mi armario. mirar cómo se solucionaba. Uno abría el armario, 2 puertas, cerraba la de la calle para que no se filtrara el sonido pues, del vendedor ambulante o del perro que de pronto todavía andaba por allí, y grababas los audios con tu celular. Y ya luego pues se editaba en otra parte la persona que estaba pues o en casa o en el estudio de turno y que le tocaba pues estar en esa tarea. Entonces nos reinventamos, pero el caso era que cumplíamos con la misión y se hacía la tarea de salir al aire. Increíble esa experiencia que está contando José Vicente, porque además eso también tiene que ver mucho con la manera como resolvemos y cómo creció también el contenido en términos creativos con herramientas que quizás no habíamos explorado antes. ¿Cómo funcionó en tu caso? En mi caso, yo diría que se nos está olvidando algo muy importante y es la inteligencia artificial. Por supuesto. Es un boom supremo. Y uno diría, bueno, en audiovisual uno cómo la usa, pero es que nadie se esperaba que de repente uno pudiera coger un video, digamos, que faltaron 5 segundos de video, de repente la inteligencia te lo rellena. O necesitas rellenar un escenario de una casa, no te dieron permisos para grabar ahí, haces una similar en inteligencia artificial, la pasas por video y luego la otra te hace el video y así. Entonces, para rellenar espacios de guión, para esas cosas, simplemente la tecnología pegó un salto increíble que nos ayuda a todos. Y escucho a Alejandro también y me inquieto porque son herramientas que quizás, o sea, que estaban ahí, pero que tuvieron en el tiempo un desarrollo mucho más rápido. O algunas ni estaban. Salieron de la nada y hubo que aprender a usarlas de una, hubo que aprender incluso a enseñar cómo usarlas, que eso es lo más complicado, porque tú dices, bueno, las herramientas están ahí, pero ¿quién te las enseña? No hay cursos todavía, están o sea, acaban de salir. Entonces, enseñarle a tus compañeros, e intenta ver videos de YouTube de alguien que de repente ya sabe usarlas, fue algo muy de improvisar. Bueno, ¿cómo ven ustedes un poco esto? O sea, estamos hablando del momento en el que nos tocó adaptarnos a un nuevo modelo de producción audiovisual, ya sea desde el campo o desde la postproducción, para quienes no están, digamos, inmersos en el tema de la producción audiovisual, es cuando ya tenemos todo grabado, pero que llega a manos, en este caso, de un montajista como Alejandro, que dice, y lo mencionaba ahora muy bien, ¿no? No se puede perder la lógica, no se puede perder lo narrativo, tenemos que estar muy concentrados. La audiencia lo recibe, lo entiende, estamos todos en la misma pandemia, pero resulta que ya pasó la pandemia y nos enfrentamos a que esas formas se quedaron. O sea, vimos que ahí había una cosa muy potente, tanto así que Alejandro se queda trabajando en casa, haciendo la post virtual, y José Vicente está en relación con contenidos digitales que van muy de la mano con ese tema de la producción virtual. Hoy en día, ¿ustedes conciben retroceder, digamos, o se ven en el escenario anterior a la pandemia, o definitivamente eso llegó para quedarse? Yo pienso que llegó para quedarse, para evolucionar y para crecer. De hecho, hoy en día en los noticieros pues se siguen usando muchas de esas herramientas. Seguimos haciendo las entrevistas virtuales, indiferente de dónde esté la persona que necesitamos. Las redes, como decía ahora Alejandro, crecieron mucho y la gente empezó también a participar de ellas de manera activa para informar. Entonces, muchos de esos videos que hoy circulan en las redes sociales son la base de muchas de las noticias o de los informes que se arman para los noticieros. Entonces, se volvieron herramientas absolutamente necesarias. La inteligencia artificial, muchos periodistas aprendimos a la fuerza a editar también video, a grabar también video, a editar audios, y entonces nos volvimos un poco más autosuficientes sin obviamente dejar de necesitar a las personas que se enfocan o que son especialistas en esa área, pero pues cuando necesitamos resolver podemos hacerlo gracias a ese aprendizaje que tuvimos en la pandemia. Muy bien. ¿Llegó para quedarse, Alejandro? Tiene sus lados positivos y negativos, porque cuando uno le apasiona realmente lo que hace y su trabajo, yo siento que uno desde la casa trabaja un poquito más, aquí entre los dos. Ya. Entonces es chévere por eso, porque uno al trabajar desde la casa, las herramientas son las mismas. Uno tiene igual un computador, uno tiene los programas, uno recibe igual los archivos. Pero uno también necesita un poquito como esa interacción humana que a veces no se logra a través de una pantalla. Entonces, digamos, tener el cliente ahí, que él te dé como tus opiniones, digamos que tus compañeros también pueden retroalimentar, eso es algo que no se consigue tan rápido ya por medio de la red. Pero el placer de trabajar desde la casa es inigualable, la verdad. Entonces,
tiene sus lados positivos y negativos. Muy bien, vamos a ir a una pausa en Así Nos Ven. Estamos hablando de estos formatos o este modelo de producción que desde la pandemia llegó para quedarse en algunas circunstancias. Volvemos después de la pausa en Así Nos Ven. Operativamente en los últimos ¿Preparados? Que la inteligencia artificial llegó por la pandemia, pero pues porque ya se veía venir, pero creo que desde la pandemia sí hemos visto cambios o avances tecnológicos muy marcados porque nos dimos cuenta que el ser humano hoy en día necesita la tecnología. Como no podíamos salir a los bancos, ya podemos pagar todo de manera virtual. Como no podíamos ir a llevar el disco duro con el material, ya tenemos estas plataformas de envío de archivos pues pesados. Como no teníamos manera de revisar la edición de tal cosa, tenemos estas plataformas en las que podemos revisar en tiempo real lo que la otra persona está haciendo. Ya la presencialidad dejó de ser tan necesaria para muchos de los cargos de la industria audiovisual y creativa. Ya empezamos a involucrar más la tecnología, no solamente desde el entretenimiento, sino desde la sobrevivencia y la supervivencia. Desde la pandemia sí se empezaron a ver estos avances de la tecnología porque ya los empezamos a ver como necesarios y ya el humano pues pasó a depender un poco también de la tecnología. Muy bien, pues hemos sido muy coincidentes con las opiniones de Natalia acá nosotros en el set porque hablamos justamente de eso, no solo de lo que llegó para quedarse en cuanto a producción audiovisual, sino en el desarrollo de lo tecnológico a partir de allí. Hemos sido muy celebrativos y porque además nos pusimos de acuerdo en que la virtualidad fue una herramienta que disfrutamos y que hace muy eficiente el tiempo. ¿Qué cosas de pronto se fueron perdiendo? ¿Qué cosas hoy, a 5 años de ese momento de crisis, revisamos de la producción y decimos, bueno, falta un poquito más de esto que ya no tenemos tanto? Como te decía, el calor humano. Uno es un ser social. Y así sea recibir feedback de tus compañeros o una risa, es que no hay nada mejor que uno pasarla bien en el lugar donde trabaja. Eso la verdad es que hace mucha falta a la hora de trabajar, esa interacción. Como la interacción social ahí. Exacto, para retroalimentar también si lo que estás proponiendo vale. Uno es muy social, uno necesita eso de vez en cuando. Muy bien, ¿y en tu caso? Pues acopiando a Alejandro, somos seres sociales, o sea, desde las cavernas necesitamos a los demás para poder interactuar y poder crecer. La virtualidad, chévere, nos dio herramientas muy especiales, pero ese contacto con el otro, llámese entrevistado, llámese compañero de producción o lo que sea, hace falta el contacto humano y pienso ahora que preguntas, Diana, ¿qué se perdió? Digo yo la rigurosidad. En muchas ocasiones, tanto en medios locales, regionales o nacionales, ves a las nuevas generaciones que crecieron precisamente en ese entorno digital y todo es por internet. Claro. Las entrevistas, las imágenes, los videos, y entonces casi que el periodista ni siquiera se mueve de la sala de redacción. De la nada todo el mundo es un experto. Y sí, claro. Y no solamente eso, sino que se acostumbraron tanto a eso que solo esperan que todo llegue por allí. O sea, todo nos llegue por el correo, todo nos llegue por el WhatsApp, todo nos llegue el video ya hechecito, el boletín ya escrito, la entrevista listica. Entonces, ¿qué hace el periodista? ¿Cuál es su trabajo? Entonces, ¿y eso no fue complicado para la televisión, por ejemplo? Claro, porque habían ocasiones en las que usar, por ejemplo, una fotografía o un video que alguien mismo se grabara y no ser vos quien hacías la entrevista, eso era un pecado. Eso era un pecado pensarlo en materia de producción para quienes estaban en una mesa de asignaciones, permitirle al periodista eso, no, o sea, era imposible. Hoy, pues, todo vale, como diría un muy reconocido político de la capital, pero ¿hasta qué punto? Y creo que eso también amarrémoslo un poco a las audiencias, al que está en la pantalla recibiendo el contenido, que antes de la pandemia, siento yo, exigía mucho más del contenido, ¿no? Entonces, todos entramos en la misma crisis, todos sabemos que la manera de relacionarnos va a cambiar, entonces también un poco cómo ven ustedes la reacción de los demás frente a los contenidos que se producen en este método virtual. ¿Eso cambió
¿El contenido mejoró? ¿Se volvió más liviano en cuanto a su forma? ¿O no tiene nada que ver? ¿No hay un distanciamiento? ¿Y un televidente del 2020 versus el del 2025 es el mismo? Es que también tiene que ver con el boom de redes como TikTok, que de la nada todo es escroleo, todo es un poquito de rapidez a la hora de consumir las redes. Entonces, pues obviamente esto ayudó a que el cerebro se atrofiara un poquito, por así decirlo. Apunta información y cualquier tipo de información, ya no, como decía él, ya no necesariamente uno tiene que prender el televisor para ver las noticias, sino que de la nada hay muchas personas que están contando noticias, incluso no de la misma manera. Entonces hubo que ser un poquito más precavido con lo que se consumió, ¿no? Yo creo que las redes fueron un papel fundamental en eso. Hacía 5 años no nos imaginábamos que hoy vamos a estar hablando de estos temas, de cómo la tecnología en medio de esa dificultad pues se disparó, de los usos que hacemos del tiempo, de cómo utilizamos el tiempo en la producción de contenidos que las audiencias ven y escogen. En el largo plazo, ¿cómo ven el trabajo que realizan? Bueno, yo pienso que intervenido por la IA y con todas las herramientas que todos los días se conocen nuevas y más, que te facilitan mucho más ese trabajo y que te ahorran mucho tiempo, como lo dices, Diana, ahí también está la oportunidad de aprovechar esas herramientas para generar mejores contenidos, más y mejores contenidos. Vas a tener más tiempo, entonces quizá la IA te puede ayudar a redactar quizá una noticia de registro que es de trámite, y vos vas a poder tener mucho más tiempo para poder dedicarte a una de investigación, por ejemplo, que eso no lo vas a lograr con una inteligencia artificial. Ahí necesitas el componente humano. Buenísimo ese ejemplo, ¿no? Porque se ganan unas cosas, pero no para perder otras, sino para potenciarlas. Claro. Y en tu caso, Alejandro. Es que a la hora de editar, yo creo que vamos a empezar a irnos un poco más al lado creativo, porque es que yo sinceramente sí creo que va a llegar un momento en el que uno no tenga que recortar el video, en el que uno no tenga que colorizar, uno escribe un prompt y dice, este video lo quiero de tantos minutos, quiero que hable de esto, y se recorta, se coloriza como uno quiera. Ese es el temor que yo tengo, por así decirlo. Entonces, ¿qué toca? Empezar a meterle más creatividad, ver cómo uno se aleja de lo básico, de lo que puede llegar a ser reemplazado incluso, para meterle un poquito más de ese toque humano que es lo que necesita el mundo en este momento. Pues se nos abre una perspectiva como para unos 4 programas más, se nos acabó el tiempo, pero digamos que vamos también en punta con estos planteamientos que ustedes realizan, porque estamos hablando de esta forma de producir audiovisuales, de cómo las audiencias se acercaron a unos nuevos formatos y contenidos gracias a la pandemia, al trabajo virtual, y me voy a quedar con una conclusión que hemos hablado acá, pero que lo dice Alejandro, y que también José Vicente por allá lo mencionó ahora al final, la creatividad, digamos, desde dónde es que estamos haciendo o utilizando la herramienta, y hablamos mucho de la IA, pero no para quedarnos ahí con lo tecnológico, sino entendiendo que la humanidad que nos caracteriza es lo que en el largo plazo pues debería ser el protagonista. Claro. Muchas gracias por estar en Así nos ven. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tener nuevos contenidos y capítulos del programa donde vamos a tener en cuenta los mensajes de los televidentes relacionados también con la manera como estamos produciendo contenido audiovisual, en este caso desde Telepacífico. Muchas gracias. Cinco, 4, La pequeña de 11 años. 3, Operativamente nosotros desarrollamos Quien se encontraba bajo cuidado. 2,